Bueno, voy a empezar a leer del Guyton sobre la cóclea, sobre la anatomía funcional de la cóclea. Es la primera vez que lo leo, aclaro, por lo menos de este libro, no es que lo estuve leyendo de otros lados, pero bueno, algo bien clase, ahora vamos a estudiarlo. La cóclea es un sistema de tubos en espiral, representado en estas figuras, y que consta de 3 tubos, enrollados uno junto a otro. La rampa vestibular, el conducto coclear, que es la rampa media, o la rampa timpánica. Acá lo tenemos dibujado, yo lo imprimí, así podía hacerle dibujitos. Acá tenemos todo lo que es la cóclea o caracol, con los conductos semicirculares y bueno, la cóclea. Y si al corte transversal, como se verían, que cada uno tiene las 3 rampitas acá. Y bueno, lo mismo acá y lo mismo acá. Entonces tenemos la rampa vestibular, la rampa coclear y la rampa timpánica. Bien, la rampa vestibular y el conducto, a ver si se ve ahí, más o menos, a ver. Ahí está mejor. Bueno. La rampa vestibular y la coclear están separadas por la membrana de Reisner, también llamada la membrana vestibular, que sería esta que está acá. Acá, ¿ven la membrana vestibular o de Reisner? Acá. Membrana vestibular de Reisner, que acá el dibujito la marca acá. Y lo mismo la podemos ver acá. Bueno, entonces, que se muestra en la figura, la rampa timpánica y el conducto coclear están divididos por la membrana o la lámina basilar. Entonces acá tenemos la membrana basilar, membrana vestibular. Me parece más, yo haría así. No lo están viendo. Más ayudita a memoria, haría ahí. Y haría como una cosa así. Entonces pondría, esta es la rampa vestibular. Esta es la rampa timpánica. La rampa coclear. Y acá tendría a la membrana vestibular y acá tendría a la membrana basilar. Uy, murió. A la membrana basilar. Bien. Sobre la superficie, entonces teníamos que podíamos ver que hay una rampa timpánica y entre el conducto coclear y ella va a estar la lámina basilar y sobre esta superficie, básicamente, sobre la membrana basilar, que acá podemos ver en la imagen, dice que va a estar el órgano espiral de Corti. Entonces, sobre su superficie se encuentra el órgano de Corti, que contiene una serie de células sensibles a estímulos electromecánicos. Las células ciliadas. Se trata de órganos receptores terminales que generan impulsos nerviosos como respuesta a vibraciones sonoras. Entonces, arriba de la membrana basilar vamos a tener al órgano de Corti. Ahí, acá entonces tenemos, esta es la membrana basilar. Yo si no me hago colores me hago un lío terrible. Entonces en la membrana basilar tenemos al órgano de Corti, que va a tener a las células ciliadas, que son las que van a captar el estímulo auditivo. Bueno, se trata de órganos receptores, estas células ciliadas, terminales que generan impulsos nerviosos como respuesta a vibraciones sonoras. Bien, voy a tomar un mate. Entonces, la figura 52.4, que es la que se ve acá, a ver, acá tenemos el estribo, la ventana oval, por lo que veo acá, la rampa vestibular, acá está la rampa timpánica
Y la lámina basilar es esto que está acá, ¿no? Vemos el recorrido que hace la... ¿cómo se llama? Las ondas sonoras. Entonces, dice la fibra 52.4 recoge desplegados en un esquema los componentes funcionales de la cóclea encargados de conducir las vibraciones sonoras. En primer lugar, obsérvese que en la imagen falta la membrana de Reissner. Esta membrana es tan delgada y se desplaza con tanta facilidad que no obstruye el paso de las vibraciones sonoras desde la rampa vestibular al conducto coclear. Por lo tanto, en lo que atañe a la conducción líquida del sonido, estas dos estructuras se consideran una sola cavidad. Miren ustedes. Entonces, en realidad, yo que había marcado acá, esta que era la membrana vestibular, esta es como que digamos, todo el líquido que pasa por acá y las vibraciones que se van a transmitir tan rápido pasan de acá a acá, esto es tan finito que se los vamos a considerar como una sola cavidad. Entonces, capaz estaría bueno pensarlo así como un poco de esta manera, ¿no? Como que la rampa va a ser tipo así, dividido en dos. Va a pasar por acá y después por acá. De una, es como que rampa vestibular y rampa timpánica. Y ya, y acá en el medio va a estar el órgano de Corti. Bien, entonces, esto está bueno otra vez volverlo a nombrar. Entonces, que esta membranita, la membrana de Reissner, o también membrana vestibular, es tan delgadita y se desplaza con tanta facilidad que no obstruye el paso de las vibraciones sonoras de la rampa vestibular al conducto coclear. Por lo tanto, en lo que atañe a la conducción líquida del sonido, estas dos estructuras se consideran una sola cavidad. La importancia de la membrana de Reissner radica en mantener dentro del conducto coclear un tipo de líquido especial que hace falta para el funcionamiento normal de las células ciliadas receptoras del sonido, según se comentará más adelante en este sonido. Entonces, por lo visto, esta membranita de Reissner va a tener una función porque va a mantener un tipo de líquido que después ya veremos cuál será. Las vibraciones sonoras entran en la rampa vestibular, ¿no? Así. Y después creo que tengo otra imagen. A ver, ¿dónde está? Sí, esta tenías parecida. Ahí. Entran en la rampa vestibular. Las vibraciones sonoras entran en la rampa vestibular por la ventana oval procedentes de la base del estribo. Este elemento cubre la ventana y se encuentra unido a sus bordes por un ligamento anular holgado, de manera que puede moverse hacia adentro y hacia afuera con las vibraciones sonoras. El desplazamiento hacia adentro hace que el líquido avance por la rampa vestibular y el conducto coclear, y su salida hacia afuera lo arrastra hacia atrás. Entonces es como que hay un ligamentito, ¿sí?, que se puede mover hacia adentro y hacia afuera con las vibraciones sonoras. Y si el ligamentito se va hacia adentro, el líquido va a ir por la rampa vestibular y el conducto coclear, y cuando el líquido sale, este ligamentito es como que lo arrastra hacia atrás, ¿sí? Bien, vamos ahora a hablar de la lámina basilar y la resonancia en la cóclea. Bueno, hasta acá creo que estamos, ¿no? Más o menos. Entonces vimos un poquito cómo era la estructura de estas dos rampas, para qué servía la membrana de Reissner. Y bueno, a ver, yo voy agarrando acá mi hojita donde voy poniendo las cosas que me parecen importantes. Entonces, me voy a anotar acá, esperen, anatomía funcional de la cóclea. Anatomía funcional y rampas. Como que este es un punto importante a saber. Y yo me lo dejo así. Como que voy anotando todos los ítems que tengo que saber por títulos. Bueno, ahora el otro ítem sería la lámina basilar.
A ver qué nos va a decir. Lámina basilar y resonancia en la cóclea. Lámina basilar y resonancia en la cóclea. Bueno. Entonces. Siempre me gusta ver de muchos dibujos. Membrana basilar. Bien. Y acá tenemos también a la membrana basilar. Entonces, acá también la tenemos en este dibujito. Membrana basilar. Bien. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice lo siguiente. La lámina basilar es una membrana fibrosa que separa el conducto coclear de la rampa timpánica. Contiene de 20.000 a 30.000 fibras basilares que se proyectan desde el centro óseo de la cóclea, el modíolo o columela, hacia su pared externa. Estas fibras son estructuras rígidas. De paso está decir, yo no creo que acá pregunten mucho sobre eso, modíolo, eso es más de anato. Es como que se va, es como una especie de base donde se va uniendo todo. Bueno, entonces, tiene de 20.000 a 30.000 fibras basilares que van a ir desde el centro óseo de la cóclea, el modíolo o columela, hacia su pared externa. Estas fibras son estructuras rígidas, elásticas, parecidas a lengüetas, que están fijas por su extremo basal al componente óseo central de la cóclea, el modíolo. Pero esto no sucede en el extremo distal, donde solo se encuentran enterradas en la laxa estructura de la membrana. Dado que las fibras son rígidas y uno de sus extremos queda libre, pueden vibrar como las lengüetas de una armónica. La longitud de las fibras basilares aumenta progresivamente a partir de la ventana oval en sentido desde la base de la cóclea hasta su vértice o cúpula. Las dimensiones pasan de unos 0,04 milímetros cerca de la ventana oval y redonda hasta 0,5 milímetros en el extremo de la cóclea, en el helicotrema. Un cambio de 12 órdenes en su longitud. Entonces, a ver dónde tengo acá un dibujo. Bueno, entonces yo esto lo voy a anotar, ¿sí? Porque esto es importante. Bueno, acá no se ve, pero yo lo voy a poner. Que entonces, estas fibras que son elásticas, como lengüetitas, ¿qué va a pasar? La longitud de estas fibras aumenta a partir de la ventana oval. Entonces, la longitud de las fibras basilares aumenta desde la base hasta su vértice o cúpula. Bueno, puse pausa porque quería buscar algo, pero bien, entonces la longitud de las fibras va a aumentar, ¿sí? Desde las ventanas hacia el helicotrema, ¿sí? Va a haber un cambio de 12 veces más. Y dice, sin embargo, el diámetro de las fibras va a disminuir desde la ventana oval hacia el helicotrema. O sea, a medida que nos acerquemos al centro, van a ser más larguitas, pero menos anchas, digamos. Bueno, bien. Entonces, dice, disminuye de la ventana, bueno, que el diámetro de las fibras disminuye desde la ventana oval hacia el helicotrema, por lo que su rigidez global desciende más de 100 veces. En consecuencia, las fibras cortas y rígidas cercanas a la ventana oval de la cóclea vibran mejor a una frecuencia muy alta, mientras que las fibras largas y flexibles próximas a su estreno final lo hacen mejor a frecuencias bajas. Bien, esto es importante entonces. Entonces, a medida que nos vamos a acercar al centro, ¿sí?, de la cóclea,
van a ser entonces más largas y más finitas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al ser esto, sin embargo, esto que veíamos que el diámetro de las fibras disminuye, por lo que entonces, como disminuye el diámetro, disminuye su rigidez global, ¿no? En consecuencia, estas fibras cortitas, las fibras cortas y rígidas que van a estar más al principio de en la ventana oval, al ser cortas y rígidas, vibran mejor a una frecuencia alta. Hay que darles altas frecuencias porque son rígidas. Mientras que las fibras largas y flexibles, próximas al extremo final, lo hacen mejor a frecuencias bajitas. Son más flexibles, entonces no tengo que dar frecuencias tan altas, ¿sí? Entonces yo por lo menos lo voy a anotar. Voy a poner pausa. Bueno, hice un resumencito. Entonces, en el centro, las fibras son largas y flexibles, van a vibrar mejor a frecuencias bajas. Y cercano a la periferia, a las ventanas oval y redonda, las fibras son cortas y anchas. Anchura que se va perdiendo a medida que nos acercamos al centro. Entonces, vibran mejor a altas frecuencias. Así pues, la resonancia de las frecuencias altas en la lámina basilar se produce cerca de su base, zona por donde penetran las ondas sonoras en la cóclea a través de la ventana oval. Pero la resonancia de las frecuencias bajas sucede cerca del helicotrema, sobre todo debido a sus fibras menos rígidas, pero también por estar más sobrecargadas con un volumen de líquido extra que ha de vibrar a lo largo de los túbulos de la cóclea. Entonces, bueno, lo mismo que veníamos diciendo. Entonces, las frecuencias altas van a captarse cerca de la base, pero la resonancia de las frecuencias bajas va a ser cerca del helicotrema, las bajas frecuencias. Sobre todo debido a que sus fibras menos rígidas. Pero también aparte, dice que estas fibras, las más largas y finitas, están sobrecargadas por un volumen de líquido extra que ha de vibrar a lo largo de los túbulos de la cóclea. Bien, ahora vamos a la transmisión de las ondas sonoras en la cóclea, la onda viajera. Bueno, a ver, lo vamos a leer. ¿Y qué dice? Bueno, entonces, ¿qué es esta onda viajera? No es onda de mochilero, sino onda viajera del oído. Cuando la base del estribo, ¿sí? Cuando la base del estribo... ¿Dónde tengo mis dibujitos? A mí me gusta mirar los dibujitos. Bueno, lo encuentro. Bueno, entonces, cuando la base del estribo se desplaza hacia adentro contra la ventana oval, la ventana redonda se tiene que abombar hacia afuera debido a que la cóclea está encerrada por todas partes por paredes óseas. Entonces, la ventana redonda debe abombarse hacia afuera debido a que la cóclea está encerrada por todas partes por paredes óseas. El efecto inicial, acá vemos en la imagen, estas son las rampas. El efecto inicial de una onda sonora que llega a la ventana oval consiste en doblar la lámina basilar de la base de la cóclea en dirección hacia la ventana redonda. Sin embargo, la tensión elástica acumulada en las fibras basilares a medida que se curvan hacia la ventana redonda pone en marcha una onda de líquido que viaja recorriendo la lámina basilar hacia el helicotrema. Tal como está representado en la figura 52.5, que es la que vemos acá, la figura esta muestra el movimiento de una onda de alta frecuencia a lo largo de la lámina basilar. En la figura 52B hay una onda de frecuencia intermedia y en la figura 52C otra de frecuencia muy baja. Este desplazamiento a lo largo de la lámina basilar es comparable al avance de las ondas de presión a lo largo de una onda que viaja a través de la superficie de un estanque, ¿no? Entonces, acá tenemos la situación 1, la situación ante frecuencias altas, frecuencia intermedia y frecuencias bajas. Es como que tiene que recorrer más, ¿no? Es lo que interpreto.
Sí, se tiene que abombar. El efecto inicial de una onda consiste en la lámina basilar. La tensión elástica acumulada en las fibras basilares a medida que se curvan hacia la ventana pone en marcha una onda de líquido que viaja recorriendo hacia el helicotrema. Bueno, sí, dice, este desplazamiento a lo largo de la lámina basilar es comparable al avance de las ondas de presión a lo largo de las paredes arteriales, que se explica en el capítulo 15. También es equiparable a la onda que viaja a lo largo de la superficie de un tanque. Claro, como que a bajas frecuencias la intensidad es menor, como que viaja más a frecuencias bajas. Bueno, vamos a ver si después lo termina de explicar. Entonces, esto sigue. Bueno, a ver, el próximo título. Dice, patrón de vibración de la lámina basilar para las distintas frecuencias sonoras. Ahora creo que entonces lo van a explicar bien. Bueno, en resumen, lo que leímos antes es como que fue una introducción que en realidad es como que va en una onda viajera y ver qué recorrido va a hacer en relación a la frecuencia que va a tener esa onda sonora. Y ahora lo vamos a terminar de ver. Entonces dice, patrón de vibración, cómo va a vibrar esta membrana basilar, ¿sí? ¿Cómo va a vibrar cuando el líquido pase por acá, cuando se mueva el líquido, no importa, o sea, la onda sonora, la vibración que va a hacer acá, sobre la lámina basilar, vamos a ver, depende la frecuencia de esa onda que va a pasar con esta vibración. Entonces dice, para las distintas frecuencias sonoras, obsérvese en la figura 52.5 los diversos patrones de transmisión que siguen las ondas sonoras de frecuencias diferentes, ¿no? A frecuencias altas es como que se detiene acá, a frecuencias intermedias acá y a frecuencias bajas va bastante larguito el asunto. Cada onda es relativamente débil al principio, pero se refuerza cuando alcanza aquella porción de la lámina basilar que posee una frecuencia de resonancia natural igual a la frecuencia sonora respectiva. En este punto, la lámina basilar es capaz de vibrar hacia atrás y hacia adelante con tal facilidad que la energía de la onda se disipa. Por consiguiente, la onda se extingue a este nivel y deja de recorrer el trayecto restante a lo largo de la lámina basilar. Así pues, una onda sonora de alta frecuencia no se propaga más que una distancia corta a lo largo de la lámina basilar antes de llegar a su punto de resonancia y desvanecerse. Otra de frecuencia intermedia atraviesa más o menos la mitad del trayecto y después desaparece, y una tercera de muy baja frecuencia recorre toda la longitud a lo largo de la membrana. Entonces, esto es en base a qué? A esto, que dice que tiene que alcanzar a la porción de la lámina basilar que posee una frecuencia de resonancia natural igual a esa frecuencia sonora respectiva. Entonces la lámina vibra hacia atrás y hacia adelante